Nunca pensé que a los 62 años iba a estar viviendo sola en esta casa, subiendo las escaleras cada noche y pasando los dedos por el barandal de madera, liso por tantos años de uso. A veces me quedo un segundo ahí, como si el barandal guardara memoria. Pienso en mi abuela, en mi mamá, en mis tías. Todas subieron por aquí con prisas, con penas, con alegrías. Esta casa en la calle de los Fresnos, en Coyoacán, ha sido de mi familia por más de un siglo. Y yo, la mayor parte de mi vida, la llamé hogar con una certeza que hoy se siente distinta, más silenciosa. Me llamo Carolina Mitre. Y si algo aprendí en estos años, es que la vida no avisa cuando te va a partir en dos. Hace 20 años mi esposo, Roberto, me dejó por su secretaria de 25 años. Nuestro hijo Tomás tenía 12. Hoy Tomás ya es un hombre, pero yo sigo viendo al niño cuando cierro los ojos. Todavía puedo ver ese día como si lo tuviera enfrente, como si el tiempo se hubiera quedado clavado en la cocina. Roberto estaba ahí, parado junto a la barra, sin mirarme. Traía las manos inquietas, dándole vueltas al anillo, como si le quemara. «Perdóname, Carolina. Yo nunca quise que pasara así», dijo, bajito, como si pedir perdón en voz baja hiciera menos daño. Yo me quedé sosteniéndome de la orilla de la barra. Sentí cómo se me tensaban los dedos, cómo se me iban poniendo blancos los nudillos. No lloré, no grité. Me dolía tanto que ni siquiera me salía el aire. «¿Ella te hace feliz, Roberto?», pregunté. Hice un esfuerzo enorme para que no se me quebrara la voz. Él asintió sin levantar la vista. «Yo voy a ver por Tomás. Te voy a depositar lo que corresponde, puntual. No se van a quedar desamparados». Eso sí lo cumplió. No le voy a quitar lo único que hizo bien en todo ese desastre. Cada mes, sin falta, cayó la pensión. Y yo guardé cada peso como si fuera oro. No por avaricia, sino por miedo, por responsabilidad, por mi hijo. Trabajé horas extra en la agencia de publicidad donde llevaba años. Me quedaba hasta tarde, tomaba proyectos que nadie quería, me ofrecía para sacar campañas de último minuto. Con eso pagaba lo del diario. Despensa, recibos, transporte, esas cosas que no esperan a que uno se recomponga. La casa, gracias a Dios, ya estaba pagada. Fue el último regalo de mi abuela. Ella siempre decía: «Una mujer con techo propio es una mujer con espalda». Esta casa fue mi ancla cuando todo se movió. Alguna vez, hace años, vinieron a grabar aquí unas escenas de una serie de época, de esas que recrean el Porfiriato, y los primeros años de la Revolución. El productor se me acercó emocionado, jurando que la casa tenía alma, que la madera, las molduras, las ventanas, todo parecía sacado de otro tiempo. Me ofreció una cantidad absurda de dinero para comprarla, de esas cantidades que te dejan mareada, que te hacen pensar en lo fácil que sería empezar de cero en un departamento bonito. Y ya, pero yo no pude. No era solo una casa, era mi historia, la historia de mi familia, mis fotos, mis domingos, mis duelos, mis cumpleaños. No se vende algo así. Después de que Roberto se fue, yo me metí de lleno al trabajo y a criar a Tomás. Intenté salir con alguien, un par de veces. Mis compañeras insistían: «Ay, Carolina, ya, date chance, te mereces algo bonito». Yo sonreía y cambiaba el tema. A veces bromeaba: «Estoy casada con la chamba». Pero la verdad era más simple y más triste. Se me rompió la fe en el amor. Me costaba admitirlo, pero era eso. Tomás se volvió mi mundo completo. Yo me aseguré de que no le faltara lo básico y tampoco lo emocional. Desayunábamos juntos casi todos los días, aunque fueran solo unos huevos con frijoles y tortilla caliente, o un bolillo con café cuando íbamos apurados. Las tareas las hacía en la mesa de la cocina, con su cuaderno abierto y yo al lado, aunque estuviera cansada. Los domingos hacíamos noche de película, con palomitas, y nos peleábamos por quién elegía. Esos rituales nos sostuvieron. Tomás creció bien. Se graduó con buenas calificaciones y entró a una universidad decente. Ahí se fueron los ahorros, uno por uno, como tenía que ser. A veces yo veía el saldo bajar y me daba vértigo, pero también orgullo. Era el objetivo. Para eso me desviví. Hace casi 3 años, Tomás llegó un día con una sonrisa rara, como de niño y de adulto al mismo tiempo.
Ma, quiero que conozcas a Ariadna. Ariadna. Así se llamaba. Una mujer bonita, siempre arreglada, con una sonrisa fija que parecía ensayada. Me saludó con un abrazo, como si ya me conociera de toda la vida. Señora Carolina, qué gusto. Tomás me ha hablado muchísimo de usted. En los primeros minutos me soltó cumplidos por la casa, por las fotos, por las plantas. Preguntó quién era quién en los retratos. Parecía interesada, pero había algo que no me cuadraba. No sé si era la forma en que su sonrisa no le llegaba a los ojos, o la manera en que, cuando yo preguntaba algo de su trabajo, cambiaba el tema, como quien no quiere pisar un charco. Me dije que era mi instinto de mamá exagerada. No le busques 3 pies al gato, me repetí. Tomás se veía feliz. Y yo quería creer en eso. Meses después, en una cena, Tomás soltó la noticia como si fuera un postre. Ma, ¿nos vamos a casar? Yo forcé una sonrisa y los abracé a los dos. Sentí esa puntada en el estómago que no se iba, ese presentimiento que no sabía explicar. Estoy muy feliz por ustedes, dije. Y en parte era cierto. O al menos quería que fuera cierto. La boda fue pequeña, bonita. Algo sencillo, sin tanto show. Yo me senté en primera fila y vi a mi hijo prometerle la vida a una mujer que, si soy honesta, todavía no terminaba de conocer. Roberto fue. Llegó con su esposa, la segunda, y con sus gemelos adolescentes. Nos saludamos con un gesto educado, de esos que no dicen nada. No hablamos. Ya no había nada que hablar. Tomás y Ariadna se fueron a vivir a un departamento por la del Valle. Los dos trabajaban en una empresa de tecnología. A veces venían a cenar y yo trataba de llevar la fiesta en paz, pero Ariadna siempre estaba revisando, viendo, como midiendo todo. Se paraba frente a un mueble y lo observaba como si estuviera calculando cuánto costaba. Tocaba las cosas. Se metía a ver rincones. No era curiosidad. Era otra cosa. Se casaron hace casi 2 años. Jamás imaginé lo rápido que se iba a voltear mi vida. Hace 8 meses. Yo estaba en la oficina cuando me llamó Tomás. Desde que contesté, supe que había llorado. Le temblaba la voz. Ma, están recortando gente. Van a correr a medio equipo. A Ariadna y a mí nos están dando las gracias. Se me apachurró el pecho. Yo he visto a gente perder el trabajo y sé el miedo que da, el vacío que te deja. Respira, hijo. A ver, dime qué necesitas. No vamos a poder pagar la renta del mes que viene, dijo, casi susurrando. Y lo que teníamos ahorrado ya se fue. Entre la renta, la comida, todo, hice cuentas rápidas, ahí mismo, con la mirada clavada en la pantalla de la computadora. Su renta no era barata. ¿Cuánto están pagando ahorita?, pregunté. 22,000 pesos al mes, respondió. Está bien. Te voy a transferir para que cubran 3 meses. Nada más. Para que agarren aire. Para que busquen bien y se acomoden. Ese mismo día, desde la aplicación del banco, hice la transferencia por sistema de pagos electrónicos interbancarios. 66,000 pesos. No era poquito. Me dolió, claro, pero era mi hijo. Y yo todavía estaba en ese lugar mental donde una mamá cree que puede sostener el mundo con tal de que su hijo no se caiga. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esperanza y decepción. Tomás sí se movió. Consiguió trabajo en una empresa más pequeña. Le pagaban menos, pero era algo. Ariadna, en cambio, decía que estaba buscando, que no encontraba algo a su nivel, que no había nada adecuado para su perfil. Cada vez que yo iba, la encontraba recostada con el celular en la mano, viendo redes, viendo videos, como si el tiempo fuera de hule. Y yo me mordía la lengua, hasta que llegó otra llamada, justo cuando se acababan los 3 meses. Ma, me da mucha pena pedirte esto, pero ¿crees que podamos quedarnos contigo un tiempo? Nada más, en lo que nos acomodamos. Yo miré alrededor. La casa enorme, callada, llena de cuartos que ya no se usaban, la sala donde antes Tomás tiraba su mochila, el comedor donde yo le celebraba cumpleaños con un pastel sencillo. Claro, hijo. Aquí siempre hay espacio para ti. Llegaron un domingo temprano, antes de que se soltara el tráfico. El coche venía cargado de cajas, maletas, bolsas. Tomás traía cara de cansancio y vergüenza. Ariadna venía muy despierta.
observando todo, como si estuviera entrando a un lugar que ya se sentía suyo. Subimos las cosas al cuarto de Tomás, el que fue suyo de adolescente, el de los pósters viejos que yo nunca quité porque me daba nostalgia. Iba a decir algo cuando Ariadna se quedó parada en el pasillo y soltó, con voz suave, demasiado suave: «Señora Carolina, su recámara está preciosa. ¿Y la oficina? No. Bueno, está perfecta para trabajar, para hacer llamadas, para concentrarnos. Como somos dos, Tomás y yo, pues, sería lógico que nos quedáramos en el cuarto grande, ¿no? Es más cómodo». Sentí un golpe de incomodidad. Era mi casa, mi espacio, y esta mujer me lo estaba pidiendo como quien pide agua. «Ariadna», dije, firme, sin levantar la voz. «Esa es mi recámara, y mi oficina la uso para trabajar. A veces tengo llamadas tarde. Ustedes tienen el cuarto de Tomás, que está amplio, y el cuarto de visitas para guardar lo que necesiten. Con eso es suficiente». La sonrisa se le apagó. No dijo nada, pero en sus ojos pasó algo frío, como un relámpago. Apretó los labios y subió arrastrando la maleta con más fuerza de la necesaria. Tomás me miró con cara de perdón. «Gracias, Ma, de verdad, te lo agradecemos mucho». Yo quería creer que todo se iba a acomodar. Quería. Los primeros días intenté no fijarme. Me levantaba a las 6, ponía café, me bañaba y me iba a la oficina. Entre Insurgentes y Periférico. A esa hora, una hora fácil se te va en puro avance lento. Tomás se iba temprano a su nuevo trabajo. Ariadna, casi siempre, seguía dormida. «Seguro está mandando currículums en la noche», me dije. «Seguro se desvela buscando». Pero la realidad se volvió un patrón. Cada tarde, cuando yo regresaba, Ariadna estaba en el mismo lugar, en el sillón de la sala, con el celular en la mano, rodeada de envolturas de botanas, tazas con café viejo, platos de comida, el fregadero, contrastes apilados, migajas en la barra. La casa, mi casa, que yo siempre mantuve limpia, empezó a verse cansada. «¿Cómo te fue hoy con la búsqueda?», preguntaba yo, tratando de sonar ligera, como para no incomodar. «Pues... nada», decía ella, sin despegar la vista del celular. «No sale nada que valga la pena. Nada que esté a mi nivel». Pasaron 2 semanas así. Y un día, después de una jornada pesada, decidí hablar. Suave, sin atacar. Como se hablan las cosas entre adultos. Estábamos cenando. Yo había cocinado y, antes, tuve que limpiar la cocina porque si no, ni espacio para picar tenía. Me aclaré la garganta. «Ariadna, oye», empecé, con la voz lo más tranquila que pude. «Como ahorita estás en casa en el día, pensé que, mientras encuentras trabajo, podrías ayudar un poquito con la casa. Nada del otro mundo. Recoger, lavar lo que usas, cosas así, para que no se nos junte todo». El cambio fue inmediato. Se le cayó el tenedor en el plato, como si le hubiera aventado una piedra. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero de esas lágrimas rápidas, listas. «Yo sabía», dijo, girándose hacia Tomás. «Yo sabía que iba a pasar. Yo sabía que me quería convertir en su empleada». Me quedé helada. «Ariadna, no. No es eso. Yo solo... ¿Cómo que no?» Ya estaba llorando fuerte. «Desde el primer día me ve por encima del hombro. Piensa que no soy suficiente para su hijo. Y ahora quiere que yo le ande limpiando la casa, como si yo fuera la empleada. Ariadna, por favor». Yo no quise decir, pero ya se había levantado, empujando la silla. «¡Qué coraje! ¡Qué humillación!», gritó, y salió de la mesa como si estuviera en un escenario. Subió las escaleras llorando a todo volumen. Tomás se paró con la cara dura, oscura. Llegaba rendido todos los días, y lo último que quería era pleito. Ariadna lo sabía, y lo jalaba a su lado con llanto y culpa. «Ma, no puedo creer que le digas eso. Está pasando por un momento horrible. ¿Cómo se te ocurre?» «Tomás, yo no la insulté. Solo pedí ayuda. Esta es mi casa. Yo trabajo todo el día». Sí, me cortó, molesto. «Siempre lo haces. Siempre tienes que estar encima». Esa noche me fui a dormir con una sensación de derrota que no sabía describir. Y lo peor
fue ver a mi hijo mirándome como si yo fuera la mala. A partir de ahí, se puso peor. Yo seguía cocinando, limpiando, recogiendo. Ellos pedían comida y dejaban los envases donde se les antojaba. Si yo hacía cena, bajaban, comían en silencio y se iban, dejando los platos en la mesa. Ni un gracias, ni un ahorita lo lavo. Como si la casa funcionara sola. Yo empecé a quedarme más tiempo en la oficina, inventándome pendientes, porque me pesaba volver. Me sentía extraña en mi propia sala, con el sonido de la tele de fondo y el tecleo del celular de Ariadna, tac, tac, tac. Como un recordatorio de que mi hogar ya no me pertenecía del todo. Para entonces ya llevaban un par de meses viviendo conmigo. Una mañana, en la junta semanal, Recursos Humanos mencionó que estaban buscando a alguien para encargada de oficina, una asistente administrativa para coordinar pendientes, proveedores, recepción, agenda. Sentí un brinco por dentro. ¿De cuánto es el sueldo?, pregunté, tratando de sonar casual. 18,000 pesos al mes para empezar, dijo la directora de Recursos Humanos. Con prestaciones, y hay oportunidad de crecer. Aquí promovemos mucho. Pensé en Ariadna. Tal vez esto la sacaba del sillón. Tal vez esto bajaba la tensión. Tal vez esto salvaba algo. Ese día salí temprano, con una esperanza que no me permitía sentir desde hacía tiempo. Llegué, y como era de esperarse, Ariadna estaba en el sillón, con una bolsa de papas abierta y el celular en la mano. «Ariadna», dije con tono animado, como quien trae una buena noticia. «Oye, salió una vacante en mi trabajo, por reforma. Es para encargada de oficina, asistente administrativa. Es para empezar, pero hay crecimiento. Pagan decente y, si quieres, nos vamos juntas. Yo te puedo llevar. Así nos acomodamos». Ella se incorporó de golpe. La bolsa de papas se cayó y se regaron migajas en la mesa. «¿Neta me estás diciendo eso?», soltó, con los ojos encendidos. «¿Encargada de oficina? ¿Tú sabes cuáles son mis capacidades?». Pues pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Que yo iba a estar feliz de andar organizando papelitos y contestando teléfono? Subió la voz. «Tengo carrera. Yo era coordinadora. Yo no voy a estar haciendo cosas de asistente como si no valiera nada. Ariadna, no era para ofenderte. Era para ayudarte». «Claro», dijo, con una risa amarga. «Me quieres ayudar humillándome. No soportas que no esté trabajando. Te desespera que esté aquí. Entonces me quieres aventar a cualquier cosa para que me vaya». En ese momento entró Tomás. Llegó con el maletín al hombro y la cara cansada. Pero cuando nos vio, supo que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Ariadna corrió hacia él y en 2 segundos ya tenía lágrimas otra vez. «Tu mamá me volvió a insultar», dijo. «Dice que dependo de ti, que no hago nada, que me tengo que ir a trabajar de encargada de oficina, como si yo no tuviera preparación». Yo me quedé parada, temblándome las manos. «Tomás, eso no es cierto. Yo solo le dije que había una vacante, que era una oportunidad. Nada más». «Maya», dijo Tomás cortante. «¿Por qué siempre haces esto? ¿Por qué no la dejas en paz?». «¿Hacer qué?». «Estoy tratando de controlarlo todo», dijo, con una decepción que me partió. «Siempre tienes que estar encima. Siempre tienes que opinar. De verdad, es bien difícil vivir contigo». Ariadna subió corriendo las escaleras llorando, como si le estuviera cayendo el mundo encima. Tomás la siguió sin voltear a verme. Yo me quedé sola en la sala. El café que yo me había servido estaba frío, olvidado. Me senté y repetí en voz baja, como si me lo tuviera que explicar. «Difícil vivir conmigo». En mis 62 años, nadie me había dicho algo así. Menos mi hijo. Desde ese día, aprendí a quedarme callada. Porque cada vez que salía el tema del trabajo, Ariadna se ponía tensa. Me miraba como si yo fuera su enemiga, como si yo estuviera planeando algo en su contra. Entonces dejé de preguntar, dejé de sugerir, dejé de intentar. Las semanas se fueron haciendo meses. Y luego, como si la vida tuviera sentido del humor, a Tomás le empezó a ir mejor. Le cayó un bono, y con ese dinero se soltó. Ariadna lo celebró como si fuera suyo. De pronto ya no estaba deprimida. De pronto salía más. Regresaba con bolsas de tiendas caras, con uñas recién hechas,
con el cabello arreglado. Hablaba de renovarse, de consentirse, y yo veía cómo en mi casa seguía faltando lo básico. No había detergente, no había papel de baño extra, se acababan las servilletas, el jabón de manos, y nadie movía un dedo, todo caía en mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Yo seguía revisando, en las mañanas, anuncios de renta en el celular. Soñaba con que encontraran un departamento al otro lado de la ciudad. Algo sencillo, algo suyo. Pensaba, con esto ya se van a animar. Pero parecía que estaban muy cómodos. Demasiado. Una tarde llegué y encontré a Ariadna hablando por teléfono, emocionadísima. Sí, te lo juro, decía. La casa está perfecta. Tiene un candelabro antiguo en el comedor que se ve increíble. Las fotos van a salir hermosas. Me quedé en la entrada con el estómago apretado. ¿Qué fiesta?, pregunté. Ella colgó y volteó hacia Tomás, que justo entraba. Amor, tenemos que hacer aquí la fiesta del aniversario, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Puedes creer que ya casi cumplimos 2 años de casados? Yo abrí los ojos. ¿Y dónde piensan hacer esa fiesta?, pregunté, aunque ya sabía. Aquí, claro, dijo Ariadna, abriendo los brazos como presentando mi sala. Esta casa es preciosa, Carolina. A nuestros amigos les va a encantar. Ponemos la barra en el recibidor, movemos unos muebles, hacemos espacio para bailar, y ya. ¿No deberían preguntarme primero?, solté, tratando de no subir el tono. Ariadna ya estaba en el celular, anotando cosas, planeando, como si mi pregunta hubiera sido un sonido cualquiera. Invitamos a los amigos de la oficina, decía, y a los de la universidad, y a la pareja esa nueva que conocimos. Y hay que hablar con los del banquete, los que nos atendieron en la comida de fin de año. Yo volteé a ver a Tomás, esperando que pusiera un alto. Pero él sonreía, siguiendo el plan con la cabeza. Más tarde lo agarré en la cocina, a solas. Tomás, esta es mi casa. No pueden decidir hacer una fiesta aquí sin preguntarme. Ma, ya sé lo que vas a decir, me respondió rápido. Pero de verdad, le haría bien a Ariadna. Se ha sentido mal, y esto la va a animar. ¿Y a mí? ¿Y mis cosas? ¿Y mi tranquilidad? Te prometo que nos encargamos de todo, dijo, y me puso esa mirada de cuando era niño, la misma que usaba para pedir postre extra. Hasta contrato limpieza después. No vas a mover un dedo. De verdad, yo lo vi, y sentí cómo se me aflojaba la firmeza por puro amor, por pura costumbre. Está bien, dije al final, sabiendo que me iba a arrepentir. Pero quiero todo de regreso en su lugar. Todo. Y una cosa más, Tomás. En mi casa se respeta. ¿Sí me entiendes? Sí, ma. Te lo juro, respondió, y subió corriendo a contarle a Ariadna, como si le hubiera regalado el mundo. La semana previa fue un torbellino, y yo no era parte de nada, aunque la fiesta fuera en mi casa. Llegaban repartidores con manteles, con copas, con cajas de decoración. Ariadna movía los muebles sin preguntar. Mi sillón favorito, donde yo leía por las noches, lo empujó a una esquina como si estorbara. Quitó mis fotos familiares de la sala y las guardó en una caja. Puso luces, farolitos de papel, cosas brillosas. El comedor dejó de parecer mi comedor. Parecía un salón prestado. Yo me refugiaba en mi oficina, con la puerta cerrada, escuchando de lejos su voz en llamadas interminables. Que si los bocadillos, que si el vino, que si la lista de invitados. Mi florero antiguo, el de mi abuela, lo movieron para poner un arreglo enorme. Yo iba y lo revisaba como si fuera un bebé, con miedo de que se rompiera. El viernes salí temprano del trabajo. Era viernes por la tarde, de esos en que Coyoacán se vuelve un nudo. Me compré un vestido azul marino, sencillo. No quería verme fuera de lugar. Era mi casa, al final, y aunque nadie lo hubiera dicho, yo pensé que me correspondía estar ahí, como mamá, como parte de la vida de mi hijo. Cuando llegué, había coches estacionados por toda la calle. Encontrar lugar fue un martirio. Respiré hondo y entré. Adentro casi no reconocí nada. Los muebles pegados a las paredes, un espacio abierto en el centro donde la gente ya estaba bailando. Música fuerte,
perfumes caros, mesas con comida de banquete, copas a medio tomar. Risas. Ariadna me vio y se acercó con una sonrisa rígida. Traía un vestido plateado corto que brillaba con las luces. El maquillaje perfecto. El cabello hecho de salón. Carolina, dijo. Dulce, pero lo suficientemente fuerte para que la escucharan varios alrededor. Pensé que ya te ibas a ir. Me quedé parpadeando, sin entender. ¿Irme? ¿Por qué me iría? Ella inclinó la cabeza como si yo fuera lenta. Ay, es que esta fiesta es más para nuestros amigos, dijo. Ya sabes, gente joven. Yo asumí que ibas a hacer otro plan. No sé, irte a un hotel o con una amiga. Es que tener a la mamá aquí, pues, se siente incómodo. Escuché risitas cerca. Dos muchachas se taparon la boca con la copa, como si fuera chistoso. Esta es mi casa, dije, casi sin voz. Sí, y has sido muy generosa, dijo Ariadna, y me tocó el brazo con una condescendencia que me dio náusea. Pero entiéndelo, es nuestro aniversario. Queremos estar a gusto. Miré a Tomás. Estaba cerca, con una bebida en la mano, observando. Yo esperaba que dijera algo, que la frenara, que me defendiera, aunque fuera poquito. Pero Tomás caminó hacia mí y dijo, sin convicción, como si repitiera algo que ya le habían dictado: «Mam, Ariadna tiene razón. Esto es más para los chavos. Mejor si no estás aquí». En ese instante, algo dentro de mí se tronó. Algo que ya venía estirándose desde hacía meses, desde la primera vez que vi a Ariadna adueñarse de mi sala, de mi cocina, de mi hijo. Algo que yo había aguantado por miedo a perderlo. No dije nada. No lloré. Solo di media vuelta y subí las escaleras. Escuché a Ariadna decir atrás, satisfecha: «¿Ves? Sí entiende. Seguro va a empacar una maletita». Y ya. Entré al cuarto que era de Tomás, el que ahora usaban ellos. Abrí el closet. Vi su ropa mezclada con la de ella. Saqué las maletas de debajo de la cama y me puse a empacar. No doblé bonito, no acomodé con cariño. Aventé, metí vestidos, sacos, zapatos, lo que fuera. Junté sus cosas del baño, las envolví en una toalla, quité las almohadas, jalé las sábanas. Dejé la cama como si nunca hubiera sido de nadie. La música retumbaba abajo mientras yo arrastraba las maletas pesadas por las escaleras, una en cada mano. Cada golpe contra los escalones fue como un anuncio. La gente empezó a voltear. Cuando llegué a la sala, la pista improvisada se abrió. Me miraban como si yo fuera parte del show. Yo solté las maletas en medio, con un golpe seco. «¿Se van?», dije. «Claro, ahorita». Tomás se quedó pálido. «Ma, ¿qué estás haciendo? La fiesta se acabó. Se van de mi casa». Ariadna se puso roja de coraje. «¿Estás viendo lo que estás haciendo? Nos vas a humillar enfrente de todos», gritó, y su voz ya no era dulce. «No puedes». «Sí puedo», dije, con una calma que ni yo sabía de dónde salió. «Es mi casa. Y en mi casa no me vas a correr. Respeto es lo mínimo». Tomás soltó una risita nerviosa, como si quisiera pensar que era una broma. «Ma, ya, por favor, no hagas esto». Saqué el celular del bolso. «Tienen 5 minutos para salir», dije. «Si no, llamo a una patrulla. Los reporto por negarse a salir de mi casa. Y que quede claro, esto no es negociable». Se escuchó un silencio raro, como cuando la música sigue, pero la gente ya no sabe si seguir bailando. Algunos invitados empezaron a agarrar sus cosas. Unos se hicieron los discretos, otros miraban a Ariadna, esperando que ella arreglara el desastre. Varias personas ya estaban pidiendo un viaje por aplicación, murmurando. Ariadna dio un paso hacia mí, furiosa, y me señaló. «De veras te pasas. Estás mal». «Estás exagerando», dijo, escupiendo las palabras. Yo caminé hacia ella y me quedé muy cerca, mirándola a los ojos. «Vuelve a faltarme al respeto», le dije bajito. «Y te juro que no vuelves a poner un pie aquí. Ya llevas meses empujando». «Ya no». Ariadna se quedó quieta. Se le fue el color de la cara, como si por primera vez entendiera que yo no iba a retroceder. Tomás se quedó congelado un segundo. Luego agarró una maleta. «Ma», empezó. «Ya»,
le corté. Váyanse. Ariadna tomó la otra maleta, apretando la quijada. Salieron entre miradas incómodas, entre gente que se hacía a un lado. Tomás volteó una vez, como queriendo decir algo. Pero yo ya no estaba viéndolo. Yo ya estaba quitando las decoraciones baratas de mis paredes, como quien arranca un parche mal puesto. Cuando se fueron, la casa quedó hecha un desastre. Mesas llenas de comida que nadie tocó, copas a medio beber, servilletas tiradas, el aire pesado de perfume y de música que ya no tenía sentido. El florero de mi abuela seguía entero. Lo toqué con cuidado, como para asegurarme. Empecé a juntar la comida en charolas, a guardar lo que se pudiera. Antes de salir, marqué a un comedor comunitario por la zona. Me dijeron que todavía recibían comida esa noche si iba rápido, y todo iba bien tapado. Hice cajas, cargué como pude, y esa misma noche dejé todo allá. Si algo bueno iba a salir de ese día, al menos que la comida no se tirara. Las semanas después pasaron en un silencio casi sagrado, tan callado que a veces me asustaba. Pero después de meses de caos, el silencio se sentía como aire limpio. Volví a poner todo en su lugar. Regresé mi sillón de lectura junto a la ventana. Colgué las fotos familiares otra vez. Puse el florero de mi abuela en el centro del comedor, como debe ser. Fui recuperando cada rincón, como si estuviera curando una casa herida. Los chismes, porque en todos lados los chismes vuelan, me llegaron sin que yo los pidiera. Sara, una amiga que trabaja en bienes raíces, me lo contó una mañana con café. Ya rentaron un departamento de 2 recámaras en un complejo nuevo por Naucalpan, dijo. Casi no se los dan. Les pidieron póliza jurídica, y el buró traía cosas ahí medio apretadas. Pero, con el sueldo nuevo de Tomás, pasaron apenas. Yo solo asentí. No sentí gusto, no sentí triunfo. Sentí una tristeza vieja, pesada. Luego vino Marta, vecina de una prima que vive en ese mismo conjunto. Dicen que ya les llegaron quejas de la administración del condominio, me susurró, como si estuviéramos hablando de una novela, que por el desorden, por el olor, por la basura y por el ruido, que ya van 2 avisos. Yo cerré los ojos un segundo recordando mi fregadero, mis trastes, mi cocina llena de migajas durante esos meses. Después, en una comida con mi amiga Linda, salió otra cosa. Se oyen unas peleas horribles, me dijo, bajando la voz. Ariadna grita que el sueldo de Tomás no alcanza, que viven en un lugar bien feo, que ya está harta. Y él le reclama que no trabaja, que no hace nada, que ni cocina ni limpia, que todo le cae a él. Tragué saliva. Hasta dicen que a veces avienta cosas, añadió Linda, con cara seria. Y que una noche vieron a Tomás durmiendo en su coche, ahí afuera del edificio. Cada historia me dolía, pero no por Ariadna. Con ella se me había acabado la paciencia y la compasión. Me dolía por Tomás, porque, por más que me hubiera lastimado, seguía siendo mi hijo, ese niño que se raspaba las rodillas y corría conmigo para que yo le soplara la herida, el que me enseñaba sus tareas orgulloso, el que me abrazaba cuando yo llegaba cansada. A veces agarro el celular y me quedo con el dedo encima de su nombre. A veces me imagino su voz diciendo, «Ma, perdón», y me dan ganas de marcarle, pero siempre lo dejo. Porque esto, por doloroso que sea, es su lección, su camino. Y yo ya aprendí que no puedo salvar a un adulto que decidió cerrar los ojos. La casa se siente distinta ahora. Paz, sí, pero también una especie de espera, como si las paredes supieran que no es el final. Algunas noches me siento en mi sillón con una taza de té y miro las fotos. Tomás en su graduación, Tomás en su primer partido de béisbol, con la gorra chueca y la sonrisa enorme. Los dos en la playa cuando él tenía 10 años, yo con el pelo alborotado por el viento, y él agarrado de mi brazo. Pienso en ese niño que confiaba en que su mamá podía arreglar todo, pero esto no lo puedo arreglar yo. Si Tomás quiere volver a ser quien era, tiene que verlo por sí mismo. Tiene que entender en qué se convirtió y decidir regresar. Yo no puedo empujarlo, no puedo rogar, no puedo permitir que me pasen por encima otra vez con la excusa del amor. Su cuarto sigue listo. No por Ariadna. Esa puerta, para ella, ya se cerró. Pero por mi hijo,
Si algún día llega con humildad, con ganas de hablar, de reconstruir, mientras tanto, estoy recuperando mi vida. Me metí a un club de lectura. Empecé clases de pintura los fines de semana. Me da risa porque, al principio, me sentía torpe, como si tuviera permiso apenas de disfrutar. Y también adopté a un gato de un refugio. Se llama Oliver. Llegó flaco, asustado, y ahora se adueñó de mi sillón como si siempre hubiera vivido aquí. En las noches se sube conmigo, se acomoda y ronronea, feliz. Yo leo, él me acompaña. Y en ese silencio ya no hay huecos que duelan. Ya no hay necesidad de llenarlo con palabras vacías. La vida sigue, como siempre. Y cuando Tomás esté listo, va a saber dónde encontrarme. Aquí, en la casa de los fresnos, en la casa de nuestra familia, con la luz prendida y la puerta cerrada solo para quien no supo respetarla. Para mi hijo, si vuelve distinto, la puerta sigue existiendo. Pero esta vez, la llave la tengo yo.